Quedó pronto. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien, vamos a hacer una oración antes de pasar a la palabra. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias porque sentimos tu presencia. Sabemos que tú estás aquí, Señor, y te damos las gracias por este privilegio tan grande y tan lindo, Señor, que tú nos das, Padre. Dice tu preciosa palabra, Señor, que donde están dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí, Señor, por lo cual sabemos que tú estás, pero además tú te dejas sentir, tú te haces sentir, tú ministras, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Te rogamos, mi Señor, que tú estés ministrando sanidad del cuerpo para los que lo necesitan, Señor. No solo los que estamos aquí, Santo Dios, sino los que verán por YouTube, por Facebook, Padre, por WhatsApp, escucharán el audio, Señor, ministra sanidad del cuerpo, pero también del alma, Señor. Destapa nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre. Ayúdanos a escudriñarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a no tener más alto concepto de nosotros del que debemos de tener, como lo dice tu palabra, Padre. Confróntanos, Padre. Exhórtanos, mi Señor. Eso es garantía para nosotros, mi Señor. Es muestra de tu amor, Padre. Más, mi Señor, también de nuestra sabiduría, de tomarlo y llevarlo a las rodillas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Sálvanos, Padre Santo, y guíanos cada día al arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Santo Dios, y nos encomendamos en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a compartir hoy en Mateo 23. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Gloria a Dios. San Mateo 23, capítulo 23. Amén. La pregunta sobre la resurrección. Jesús dice, acusa a escribas y fariseos. Amén. Gloria a Dios. Jesús acusa a escribas y fariseos. Es San Mateo capítulo 23 y vamos a comenzar en el versículo 1. Amén. Dice ahí, entonces habló Jesús a la... No, será el 23, ¿verdad? Sí, amén. El 23. Por eso no encontraba, perdón. San Mateo capítulo 23, subtítulo dice Jesús acusa a escribas y fariseos. En el 13 dice eso. Bueno, vamos a comenzar en el 1, ¿puede ser? El pecado de los fariseos. Ah, bueno, gloria a Dios. Sí, hay Biblias que tienen más subtítulos, ¿no? Dice ahí, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vamos a ir analizándolo despacito, porque es muy largo, ¿sí? O sea que nos está hablando de los escribas y los fariseos. Ahora vamos a mirar qué era un escriba y qué era un fariseo, o qué es un escriba y qué es un fariseo, a qué se refiere el Señor, ¿verdad? Pero dice ahí, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sí, eran personas que se congregaban, que tenían conocimiento de la palabra, entonces enseñaban, pero no la vivían, ¿sí? Un escriba, dice, un escriba para los hebreos era el copista, el que copiaba, de las Sagradas Escrituras, doctor e intérprete de la ley, ¿sí? O sea que él copiaba las Sagradas Escrituras, la palabra, ¿verdad? No esto, el Nuevo Testamento, porque todavía no estaba escrito, ¿verdad? Sino el Viejo Testamento, el Pentateuco, que vamos a ver también qué es el Pentateuco, ¿sí? Así que los escribas para los hebreos era el que copiaba, ¿sí?, de las Sagradas Escrituras, era un doctor e intérprete de la ley. Eso era un escriba. ¿Sí? Y un fariseo, ¿sí?, era alguien a quien, de una secta también, que guardaba rigurosamente todas las cosas, pero, o sea, las apariencias, cuidaba muchísimo las apariencias, ¿sí?, y no lo espiritual de lo que era la ley, ¿verdad? Fallaba en eso. O sea, recordemos que Saulo de Tarso era fariseo de fariseos, y Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y los mandaba presos, y ahí les pegaban, los golpeaban y los mataban también.
Amén. Si bien Saulo de Tarso no mató a Esteban, participó porque consentía en la muerte de Esteban, del diácono Esteban, ¿verdad? Mientras lo mataron a pedradas, él estaba ahí y consentía en su muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él guardaba rigurosamente la ley mosaica, la ley de Moisés, sin tener el Espíritu de Dios y discernir realmente, ¿no?, quién era y cómo es nuestro Dios. Amén. Así que estos eran los fariseos y los escribas, ¿verdad? El fariseo vendría a ser un hipócrita, o sea, alguien que guarda las apariencias, pero por dentro no es. Que era lo que le decía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Al pueblo le decía, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen, porque ellos no cumplían con las cosas como tenían que cumplir, ¿sí? Dice en el 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. O sea, obligaban o querían obligar a las personas a hacer cosas que ellos no hacían, ¿verdad? Dice en el 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Vamos a ver también qué es eso, las filacterias y los flecos. ¿Qué querían decir? ¿Qué simbolizaban, verdad? O sea que él dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, cuidaban de lo que se veía, ¿verdad? Lo que veían los hombres. Era todo cuidar una apariencia, ¿sí? Y vemos que en el Nuevo Testamento nos recalcan a tener cuidado con aquellos que tienen apariencia de piedad, pero por dentro no lo son, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo les llegó a decir sepulcros blanqueados. Creo que lo dice en este capítulo también, ¿verdad? Por fuera es tan lindo, un sepulcro blanqueado, está blanco, limpito, todo, pero adentro sigue teniendo lo mismo, huesos muertos, ¿no? Un sepulcro tiene eso, muerte. Y un fariseo, un hipócrita, pero cuidado, o sea, eran en aquel tiempo, pero también podemos llegar a hacerlo nosotros si lo único que nos preocupa son las apariencias. Cuidar nuestras apariencias, pero por dentro no estamos realmente amando al Señor o viviendo la palabra como la tenemos que vivir, ¿no? Cantábamos recién ese corito del llamamiento a Moisés, ¿no? ¿Qué le decía el Señor? ¿Sí? Le decía que no se apartara de él la palabra. A Josué, perdón. El llamamiento de Josué, ¿verdad? Que le decía que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra del Señor, ¿verdad? Porque de día y de noche meditarás en él. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer, verdad? Realmente meterse en la palabra y ponerla por obra, ¿verdad? No solamente saberla. El diablo se sabe muy bien la palabra, de tapa a tapa, todas las cosas. Se la sabe muy bien, pero no la vive. ¿Sí? Entonces, cuando uno es escriba o fariseo, es hipócrita delante del Señor, conociendo la palabra, quizás hasta predicándola, ¿sí? Y no viviéndola, ¿no? Imaginen que yo les predico la palabra, pero mis hechos no son buenos, mis frutos no son buenos. Por eso sabemos, y lo dice el Señor, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Hay que conocer a las personas y saber los frutos de las personas, ¿no? Cómo se manejan. Sí, así que ahí dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Yo les voy a leer rapidito nomás que es en el Viejo Testamento. Yo no te lo marqué, Beatriz, porque voy a ir ahí, les voy a leer para que veamos qué dice de las filacterías. Y la filactería, ¿sí? Dice, cada una de las dos pequeñas cajas o envolturas de cuero que contienen tiras de pergamino con pasajes del Pentateuco. El Pentateuco, sí, son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio y Éxodo. Los dije desordenados. De Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Creo que es así en ese orden, ¿verdad? A ver, auxílieme. Éxodo. Génesis, Éxodo. Número. Deuteronomio. Y Jueces. No, se te salteó Levítico, que creo que está antes que Número.
Esto no Levítico, está acá. sí. Es al principio de la Biblia. No, esto que estoy leyendo es Levítico, un sí. significado del diccionario. Porque veo que los dos dicen. No, él porque está mirando los libros de la... Claro. Son los libros de la Biblia. Empieza en Génesis, después viene Éxodo, Número. Números, Y Levítico. Levítico y Deuteronomio. Amén. Ahora sí. Amén. Gloria a Dios. Yo a veces les cambio el orden. No es bueno, hay que aprender. Tengo que aprender. Amén. Los 5 primeros libros, el Pentateuco, son los 5 libros que escribió Moisés. ¿Sí? Bueno, ese es el Pentateuco. ¿Qué hacía el pueblo de Dios con las leyes? Vamos a mirar qué hacía el pueblo de Dios con las leyes, que es lo que yo les quiero leer ahí en el Viejo Testamento, pero solamente se los voy a leer para que conozcan, no más que voy a leer en Deuteronomio 6. Dice ahí el gran mandamiento, dice, estos pues, esto está en el Antiguo Testamento, Beatriz, yo te estoy leyendo, ¿sí? Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, ¿no? Esos eran los mandamientos que él le mandaba para que guardaran, o sea, para que pusieran por obra, ¿no? Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios, y este es el mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas y en tus puertas. ¿Ellos qué hacían? No las cumplían, pero sí las tenían escritas y se las ponían. Se las colgaban, ¿verdad? Dice que se las ponían en el brazo izquierdo y aún en la frente. Cuando iban a orar también se las ponían en la frente. Pero no las cumplían. Es lo mismo que esas personas que abren la Biblia en la casa, en un salmo y la tienen abierta y la usan a la Biblia como un amuleto, pero no son obedientes a la palabra. El Señor quiere que aprendamos la palabra y como dice ahí, te encargo que las pongas por obra, o sea, que hagas lo que te estoy diciendo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y obviamente si amamos al Señor, le vamos a obedecer. Este pueblo de Israel no le obedecía, no le amaba, pero cuidaba todas las apariencias. Ellos se ponían esos pergaminos doblados en el brazo, en la frente, sí, aún se las ponían colgadas como en el corazón, pero cuando él dice en el corazón no es para que se cuelgue algo, sino para que las sintamos y las vivamos en nuestro corazón, ¿verdad? Ellos lo tomaban simplemente como un hecho, como cosas que había que hacer. Costumbre. Exacto, pero no vivían la palabra, no eran obedientes a la palabra. Por eso mismo el Señor decía, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Y hoy, trayéndola a nuestros días, tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros estemos realmente poniendo por obra la palabra del Señor y no cuidando nuestra vida como una apariencia, para lo que vean, preocupándome de lo que van a pensar de mí o de lo que van a... No, si Dios nos conoce, Dios sabe todas las cosas. Si nosotros vamos sinceramente, el Señor sabe y de Él es que nos tenemos que preocupar, ¿verdad? No en vano el Señor nos dice también, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo y nada más te puede hacer. Tenga miedo, o sea, tenga temor, pero no miedo de susto, sino temor de amor, de reverencia por Dios, aquel que puede matar su cuerpo y enviar a su alma al infierno, ¿verdad? Entonces tenemos que fijarnos que no estemos siendo hipócritas, que no estemos siendo como los escribas o los fariseos, ¿verdad?
Y ahí el Señor les declaraba, los acusaba, declaraba su pecado, llamándolos al arrepentimiento, como hoy día lo hace con nosotros, ¿verdad? Hablándonos de lo que son los escribas y los fariseos, ¿sí? Así que ahí teníamos las filacterías, ¿sí? Pero ahora vamos a ver los flecos. ¿Viste que dice? Y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué número? Estábamos en el 6, en el 5 al final, el 5 chiquito. Dice, y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué es eso de los flecos, no? Vamos, yo les voy a leer también rapidito, allá por números, creo que está así, números 15. Les voy a leer, dice, franjas en los vestidos, ¿sí? En el Antiguo Testamento era una orden que Dios les había dado que se pusieran, no se los voy a leer. De esos flecos es lo que nos habla ahí, para que podamos entender qué querían decir cada fleco y por qué los estiraban ellos, ¿no? Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y les servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de cuáles os prostituyáis. O sea, ¿qué les decía el Señor? Pónganse en franjas en los vestidos, pónganse en flecos, ¿sí? Para que cuando los vean te acuerdes que tienes que cumplir los mandamientos. Y que no vayas en pos de lo que tú quieres mirar o hacer para que te pierdas, sino que sean obedientes. ¿Qué hacían ellos? Se ponían flecos largos y los alargaban como para llamar la atención. Pero ni se recordaban de los mandamientos y mucho menos los ponían por obra, ¿verdad? Eso es una total falsedad. Dice ahí, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Dios les decía que se pusieran esos flecos para recordarse de los mandamientos. Ellos entonces, para hacerse ver y lucirse, hacían flecos largos y los estiraban, pero no ponían por obra el mandamiento, o sea que a la final tampoco servía de nada, ¿verdad? Eran religiosidades que no servían de nada, ¿verdad? Así que eso es los flecos de los que está hablando el Señor Jesús, le estaba diciendo, o sea, sabemos que estiran sus flecos, sabemos que aumentan, las hacen más grandes como para llamar la atención, para que los vean, pero sabemos que tampoco hacen, porque vemos los frutos, quedaban en evidencia. Y muchas veces las personas que cuidan las apariencias piensan que los demás no se dan cuenta, pero la más de las veces quedan en evidencia, quedan en ridículo, ¿verdad? Delante de las demás personas, porque el mismo Señor muestra los frutos, ¿sí? Es tan sencillo como decir el Señor que no podemos ir a la higuera a buscar peras o al parral a buscar durazno. ¿Por qué no? La parra nos va a dar uva, el limonero nos va a dar limones, las naranjas nos va a dar naranjas. Entonces, si alguien está cubriendo sus apariencias, eso sale a luz. Dice que no hay nada escondido que no salga a luz. El Señor nos pone en evidencia. Y el ponernos en evidencia así es gran parte de su amor para que podamos arrepentirnos así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, en este caso acusando a los escribas y fariseos, poniéndolos en evidencia delante de todo el pueblo, porque les estaba hablando a todos, ¿sí? Entonces le hablaba de los fariseos, pero le estaba hablando a todos para que no hicieran como ellos hacían. Amén. En el 6 dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Rabí quiere decir maestro. Le encantaba que le dijeran maestro, que le dijeran, que los reconocieran, les gustaba mucho el reconocimiento, ¿verdad? Sí. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que a medida que nosotros vamos acercándonos a Él o creciendo en el camino, es cuanto más humildes tenemos que ser, porque dice, el mayor de ustedes sea como el que sirve. ¿Para qué nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos? Sino para dejarnos una muestra de humildad,
de humildad. Y Él es Dios. Y era Dios en ese momento también. Y le lavó los pies a sus discípulos, ¿sí? Para mostrarnos la humildad. Entonces estas pobres personas muy erradas están, ¿sí? Cuidando las apariencias, ¿sí? Amando el reconocimiento, queriendo que nos reconozcan que vamos avanzando, que vamos conociendo, que vamos aprendiendo, ¿sí? Pero el Señor saca toda luz y muchas veces nos confronta a nosotros mismos. Y quizás muchos de nosotros hemos estado en esa situación. A mí, por ejemplo, muchas veces me tocó, porque uno viene del mundo, ¿sí? Queriendo caer bien, queriendo agradar, queriendo que lo quieran, queriendo encajar, ¿sí? Entonces hace muchas veces cosas para poder encajar o para ganar simpatía. Pero acá no se trata de eso, acá se trata de que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si lo que se predica no les gusta, mala suerte, es la palabra del Señor, ¿verdad? No estamos acá para agradar o para caer bien o para encajar, no. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino a hacer división, ¿no? Entonces, realmente estamos acá para aprender y para predicar la palabra del Señor y vivirla, amén. Así que dice ahí, en el 8, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, ¿verdad? O sea que nosotros nos dice, pero ustedes sean humildes, no quieran que nadie los llame maestros, ¿sí? Porque uno es nuestro Señor Jesucristo. Es más, el Señor nos llama la atención, después vamos a leerlo en Santiago, ¿sí? Justamente cuando habla de la lengua, esta arma muy peligrosa que tenemos, ¿sí? Porque mata y mata más dolorosamente quizás que una espada de doble filo. Una herida larga, algo que se padece mucho, ¿sí? Bueno, cuando nos habla de la lengua, el Señor dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Eso lo vamos a leer, ¿sí? O sea, el que enseña, enseña porque es el Señor el que enseña a través de la persona, pero ninguno de nosotros estamos capacitados para enseñar. No es algo que se estudie y uno se gradúe para enseñar. Podrá haber una persona que les enseñe 10 años igual y uno va aprendiendo, pero si esa persona se torció, ya su enseñanza no sirve, porque ahí Dios no está. Quien enseña y habla a través de las personas es Dios. Y eso es lo que tenemos que recibir, ¿verdad? No es la persona, sino que es Dios. Es a Él a quien buscamos, ¿sí? Así que dice en el 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Vieron? Acá era lo que hablábamos hace 2 o 3 cultos atrás. ¿Cómo le llaman en la Iglesia Católica a los curas? Padre cura. Y la palabra dice que no llamemos a nadie, padre, a nadie aquí en la tierra. O sea, a nuestro papá de carne, obviamente, se nos enseña a llamarle papá o padre. Es mi padre, pero lo llamamos papá normalmente, ¿no? Pero acá la palabra del Señor dice, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. A nadie en la tierra, dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ese es nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ahí tenemos la humildad. El que es mayor sea vuestro siervo. El que es mayor tiene que estar al servicio de los demás. Y de eso se trata, ¿verdad? De cuando dice el Señor, poner la vida por los demás, al servicio de los demás, ¿sí? Dice en el 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea que si yo me la creo, el Señor enseguidita me baja el copete enseguidita, así tal cual. El Señor dice que mira de lejos al soberbio, ¿sí? Más le da gracia al humilde, lo exalta, al humilde, ¿verdad? Dice en el 13, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso hacen las personas falsas, las personas que cuidan sus apariencias. Imagínense que yo me vengo aquí, les predico la palabra y después usted dentro de 2 días ve a mi esposo con un ojo negro, la frente partida,
¿Y qué pasó? Ah, no, un sartenazo. Se pegan en la puerta. Se pegó en una puerta. ¿Esos son frutos de Dios? No. Entonces, a ver, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Qué estamos escuchando? Tenemos que tener mucho cuidado. Los frutos de las personas cantan. Si hay mentira en nuestra vida, el Señor nos pone en evidencia enseguida por su gran amor para que nos arrepientamos y estemos en santidad delante de Él. Él nos pone en evidencia, ¿sí? Enseguida, para que nos desliguemos de eso. Entonces le dice, mas hay de vosotros, dice en el 13, escribas y fariseos, hipócritas. Miren lo que dice hipócrita en el diccionario. Dice que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene, ¿sí? O sea, yo me quiero agradar a alguien y digo que pienso igual, pero no pienso igual, ¿sí? O me hago la que te quiero, pero no te quiero. Eso es ser hipócrita, falso, una falsedad, ¿verdad? Dice que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene, una falsedad total, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 13, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos fariseos hipócritas, ¿sí? Se hacían los santos, ¿no? Cuidaban todas sus apariencias, ¿sí? Entonces cuando veían cualquier falta en un hermano, en una hermana, ¿qué hacían? ¡Paf! Con la palabra. No, porque eso es pecado, porque tú eres esto, por aquello, porque... Con la palabra, acusando, condenando. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla con amor y nos guía al arrepentimiento. Dice que en su benignidad Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Sí? La palabra no es para confrontar ni para golpear, y quien da el entendimiento es el Señor, ¿verdad? Es para ser predicada como tiene que ser predicada, ¿sí? No suavizada, no aguada, más afilada que toda espada de doble filo. Dice que como clavos hincados, los clavos hincados duelen, ¿sí? Pero no es necesario que yo vaya con mis propias palabras a confrontar a un hermano, porque la palabra es viva y eficaz. El hermano o la hermana no necesitan, ¿sí?, que yo vaya a hablarlo o a confrontarlo, ¿sí? Obviamente, si está en pecado y el hermano no reacciona, es la palabra o con la palabra que la persona va a reaccionar, ¿sí? No con confrontación ni con acusación. No es de esa manera, ¿verdad? Cada uno lo toma o lo deja, pero es la palabra, ¿verdad? Ella es viva y eficaz según la recibamos, ¿sí? Amén. ¿Somos tierra fértil o no? Amén. Entonces dice ahí que estas personas totalmente falsas cerraban el camino de los que estaban tratando de entrar a los cielos porque los acusaban, los golpeaban, ¿sí? O les decían que tenían que hacer esto o aquello para ser salvos, ¿sí? Sin enseñarles lo que realmente importa. No es haciendo cosas, sino es cómo somos con Dios y delante de Dios, que es Él el que nos enseña. Amén. Amén. Dice en el 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación, ¿verdad? O sea, no tenían miramiento en tomar los bienes de los necesitados, pero oraban precioso, hacían unas oraciones preciosas. ¿De qué sirve si al Señor no llegan? ¿Sí? Cuando nos habla el Señor de la oración, no nos dice no oréis con vana palabrería. La oración tiene que ser algo del corazón y sincero, hablando con Dios, pidiéndole lo que realmente anhelamos, ¿sí? Y poniéndonos en las manos del Señor para que Él nos enseñe su voluntad, ¿sí? Yo me puedo aprender una cantidad de palabras preciosas y orar 3 horas y media que de nada sirve. De nada, eso no me salva, al contrario. No pasa el techo. Exacto, no pasa del techo, el Señor no me escucha, ¿no? Pero lo peor es que engaño a otras personas, o a veces quiero engañar, ¿sí? El Señor lo ve, amén. Dice ahí, en el 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, que es un seguidor, ¿no? Un prosélito es alguien que sigue, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, ¿sí? Iban a las personas a hablarle de Dios y después los obligaban a hacer cosas, ¿sí? Que ellos hacían, pero realmente no le enseñaban que lo importante es los mandamientos del Señor. O sea, esos mandamientos como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. ¿Y cómo lo amamos? Haciendo cosas, no, hablando con Él, conociéndolo, poniendo por obra, siendo obedientes, ¿sí? Dice en el 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Sí? Se preocupaban del dinero que entraba, de lo que dejaban, ¿sí? Que no juraran por el oro, pero realmente no se preocupaban por el templo, por el Señor o por la santidad de ellos mismos, ¿verdad? Pero ahí dice, guías ciegos, porque al Señor no lo conocen, ni lo aman. Entonces, si nosotros seguimos una persona que no ama al Señor o que no refleja la palabra que pone por obra, ¿a dónde vamos? Si es ciego, no va a la luz, no va a Cristo, va a caer en un hoyo, se va al infierno, va tanteando. No ve, es ciego, ¿sí? Necesitamos conocer la palabra, necesitamos nuestra relación con Dios para poder discernir todas las cosas, ¿verdad? Dice en el 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, ¿sí? Pero el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, y lo vamos a leer, ahora después también lo vamos a confirmar en Santiago, nos dice que no juremos. Nosotros no tenemos que jurar. Si uno habla verdad, ¿qué pensaría usted si yo le digo, yo qué sé, ¿sabes que me dijeron tal cosa? Te lo juro, me dijeron tal cosa. Lo primero que te piensa es, ay, me está mintiendo. ¿Por qué necesito jurar? Te lo juro por tal cosa que... ¿Por qué necesito que alguien avale? Ni por la tierra ni por el cielo. Nada, por nada. Ahora lo vamos a leer, está escrito. Por nada tenemos que jurar que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Si yo estoy diciendo la verdad y no me quieren creer, que no me crean. Pero ¿quién va a avalar lo que yo? Si yo empiezo a presentar testigos, lo primero que estoy atestiguando es que es falso. Que necesito que alguien corrobore lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y no es así como Dios quiere que nosotros nos manejamos. Estos enseñaban a jurar y a comprobar lo que decían porque no tenían verdad en ellos, ¿sí? Y recordemos quién es el padre de la mentira. Ese es el diablo, padre de mentiras, ¿sí? Así que dice, vamos a leerlo de nuevo el 18. Dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? Ellos diezmaban hoy actualmente quien quiere diezmar pone el diezmo, que es el 10% de sus ingresos, ¿sí? Lo pone para el Señor. Eso es un diezmo, el 10% de nuestros ingresos, ¿sí? El que lo siente y sabiendo, reconociendo lo que el Señor dice,
lo hace, ¿verdad? Ahora ellos en aquel tiempo diezmaban, muchas veces no había dinero, se diezmaban los productos, por ejemplo, el diezmo de la cosecha, el diezmo de lo que cosechaban, de la ganadería, todas esas cosas, el diezmo, el 10% de eso era lo que ofrecían ellos, ¿verdad? Pero acá el Señor les dice, o sea, dan eso, pero se olvidan de ser justos, ¿sí? Dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí? De nada sirve que nosotros diezmemos de nuestro dinero, ¿sí? Si nosotros no estamos haciendo la voluntad del Señor. El diezmar no salva a nadie. No salva a nadie. Tenemos que tener mucho cuidado, sí, con el amor al dinero, que es la otra parte, ¿verdad? Hay personas, ¿sí?, que se ponen a tratar de hacer la voluntad del Señor, pero tienen tanto amor al dinero y no quieren diezmar porque tienen amor al dinero. No porque no puedan diezmar o porque no quieran esa relación con el Señor, ¿verdad? Entonces hay que fijarse muy bien cómo está nuestro corazón, porque cualquiera de los dos extremos es muy malo delante del Señor. Ni siquiera estamos en santidad, ¿verdad? Pero estas personas no tenían problema en dar más, daban para que se los viera, ¿sí? Pero como le dice el Señor ahí, se olvidaban de lo principal, la justicia, la misericordia y la fe. Y está hablando del tiempo antiguo, era lo que Dios decía. Obviamente que hoy también es así, amén. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? O sea, es necesario dar el diezmo, pero también ser obediente al Señor, amarlo realmente de corazón, ¿verdad? Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, hacían acepción de pecados y de personas según sus conveniencias, ¿verdad? Sí. Veían un mosquito, o sea, veían un pecado chiquito y lo detectaban enseguida, quizás acusaban, golpeaban, ¿sí?, avergonzaban, pero venía alguien que tenía plata, quizás con un pecado grande, no pasa nada. Entonces eso es lo que dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. Dice en el 25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está llenos de robo y de injusticia, ¿verdad? Si yo lo invito a comer a usted, ¿no?, y le voy a servir el refresco y le paso un pañito por afuera del vaso y usted ve que el vaso adentro está sucio de leche y le voy a poner Fanta, eso es una chanchada, ¿no? Bueno, el Señor les estaba diciendo que ellos así estaban, por fuera relucientes y por dentro todos sucios, ¿sí? Por dentro, que es lo que mira el Señor ahí, eso no servía, ¿sí? Dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpiado. Fariseo ciego, le dice ahí en el 22, ¿sí? O sea, tenían que ser limpios de corazón para que luego sus frutos cambiaran. De nada nos sirve a nosotros simular o actuar de otra manera si lo de adentro no se limpió, ¿verdad? El cambio nuestro es de adentro para afuera. Dice en el 27, hay de vosotros, 26, lo leímos recién, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. En el 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, sí, hoy lo decíamos, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro está lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, ¿sí? Cuando nosotros vemos una persona que es altiva porque se cree santa o porque es muy cercano a Dios, exacto, ahí Dios no está, porque si nuestro Señor Jesucristo andaba entre la gente, era humilde, nos enseñó humildad y nos dice, sed mansos y humildes de corazón, aprended de mí, ¿no? Entonces, ¿será que una persona altiva o que se jacta de tener, o como hemos visto, ay, viene el pastor? No, el pastor hay que respetarlo porque es quien nos enseña, quien nos guía. Si los frutos cantan, ¿no? Si sus frutos cantan que Dios está ahí, hay que respetar y todo eso, pero no es, no, como es nuestro pastor, como nosotros, sencillo, ¿sí? A la contraria, al final, ¿sí?, gastando sus rodillas y peleando la batalla para ayudarnos a cada uno a que realmente podamos entender, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está Él? Sirviéndonos a nosotros, está a nuestro servicio,
Eso es un pastor, así es como debe de manejarse, y eso es lo que tenemos que ver, esos frutos tenemos que ver. ¿Sí? Pastores que realmente hacen la obra, no pastores que la obra de ellos es guardar en el bolsillo. Sí. Guardar en el bolsillo, sí, esos pastores que hasta tienen guardaespaldas, no sé cuántos vehículos. Un gran dolor lo vi. ¿Con qué? En la iglesia católica. Ahí está. Contento por lo que habían recaudado. Pero el Vaticano, ¿de qué es el water? Imagínense el water, que es para hacer caca y pichí. ¿De qué es el water del Papa? Es de oro. Con el water del Papa, que es de oro, ¿cuánto hambre se podía sacar en la tierra? ¿Cuánto? Solamente con el water. Todo es de oro. Sí. Es necesario. Cristo vivió así. No, nuestro Señor nació en un establo. Tenía en la cabeza para dormir. Entonces, ¿dónde está Dios? Tenemos que mirar muy bien dónde está Dios y dónde no está. Y salir corriendo de donde no está, ¿verdad? Así que dice ahí, en el 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido como sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Sí? Durante el tiempo antiguo, Dios les mandó al pueblo profetas, personas que hablaban en el nombre del Señor para exhortarlos, ¿sí?, al arrepentimiento. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Los apedreaba, los mataba, los ponía en cárceles, no los quería escuchar. A muchos una vez le dijeron al profeta, no nos hables esas cosas, háblanos palabras halagüeñas, no queremos escuchar eso, dinos cosas lindas. Y vemos que acá nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo hipócritas, a cada rato hipócritas. ¿Para qué? En su amor nos dice hipócritas y nos dice a nosotros que estamos aquí, nos dice a los que están escuchando, mirando después, nos está diciendo hipócritas, para que nosotros doblemos nuestras rodillas y vayamos delante del Señor y le pidamos que en el nombre de Jesús nos muestre cómo estamos delante de Él, nos muestre si realmente no tenemos una fachada, nos muestre qué hay en nuestro corazón, que realmente no seamos sepulcros blanqueados. Si hay algo, si nosotros 2 por 3 estamos decayendo, bueno, algo todavía queda acá, tenemos que sacarlo, ¿sí? Si nosotros tenemos raíz de amargura, es que somos como un sepulcro blanqueado, porque tenemos algo de muerte acá adentro. Entonces, no en vano el Señor en su amor nos dice hipócrita, no está diciendo hipócrita. Tenemos que recibirlo. Entendemos que el Señor no vino a agradar, no vino para que nosotros nos quedemos contentos. Nos trajo hoy para decirnos hipócritas, falsos. Mira lo que estás haciendo. Mira cómo te mostrás y mira lo que está dentro. Mira cómo te mostrás y mira cómo me estás hablando. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás haciendo caso? Nos dice el Señor. Eso es lo que nos dice cuando nos dice hipócritas, nos dice escribas, nos dice fariseos. Conoces y no haces. Estás enseñando y no estás poniendo por obra. Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé el entendimiento. Y digo de nosotros. Está hablando por mi boca, o sea que primeramente me está hablando a mí y después a ustedes y a todos los que dispongan el corazón para escuchar. ¿Sí? Y ese es el amor del Señor. No decirnos, tranquilo, vas bien, sos un campeón, seguí así. No. El Señor quiere que nos salvemos y nos dice, hipócrita, mírate. Mírate en la palabra a ver qué es lo que no estás haciendo, qué estás mostrando, qué estás disfrazando. ¿Te estás cuidando de que te vean o no te vean? Y yo te veo, porque Él nos ve. Yo puedo estar con toda una ropa sucia, abajo me pongo busito limpio, pantalón limpio. Ustedes que ven, la ropa limpia. Abajo estoy toda sucia, pero Él ve todo. Yo puedo vestirme precioso, predicar precioso y mi corazón está lleno de porquería. Él lo ve. Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar? De lo que Él ve. Y Él lo ve todo. De todo. lo que a Él no le gusta. ¿No? Exactamente. Tenemos que conocer la voluntad. No, obviamente, todos nos vamos a equivocar, ¿verdad? Pero
Así que estábamos ahí en el 28, en el 29, y ahora el 30 dice, el 30 también lo leímos, 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, ustedes son tan asesinos como sus padres que mataron a los profetas, porque tienen la palabra. ¿Y qué hacían? Se ataban los mandamientos aquí, se ataban los mandamientos por allí, pero no los hacían. Exactamente lo mismo es agarrar la Biblia y leerla y no poner por obra, ¿sí? Dice, serpientes, generación de víboras. Entendemos que este es nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él nos está hablando. Exacto. No nos está diciendo preciosos hijos míos, amados, campeones. No, está diciendo serpientes, generaciones de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste en el templo y entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cómo me gusta esa palabra? De cierto, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo decía, de cierto, o sea, certeramente, no hay duda. Pero te decía, de cierto, en el nombre de Dios, en el nombre de mi Padre, te lo juro. No, de cierto, con total certeza. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y así es que nosotros tenemos que hablar, ¿no? Nos habla aquí de la sangre de Abel, y sabemos qué es lo que pasó con Abel, ¿verdad? Caín mató a Abel, su hermano, porque la ofrenda de Abel le agradó a Dios y la de Caín no, y él se encegueció, se puso celoso y mató a su hermano. Esa sangre fue derramada sobre la tierra y fue demandada de Caín, su hermano, que fue quien lo mató. Ahora, este Zacarías era un varón de Dios que fue tomado por el Espíritu para hablar al pueblo y exhortarlo, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Lo mataron, dice, quiero leerlo textualmente, a quien mataste entre el templo y el altar. Fueron y lo mataron directamente. Se los voy a leer un pedacito nada más para que podamos ver tal cual el Señor lo cuenta. Bendito el Señor. 3 versículos nada más les leo. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? ¿No vendrá bien por ello? Porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Lo mataron. Dice, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, el Señor lo vea y lo demande. ¿Sí? Así mataban a los santos, a pedradas. Así mataban a las personas que les iban a predicar la palabra. Y nosotros podemos decir, hoy no apedreamos a nadie. Pero a ver, ¿recibimos la palabra tal cual? ¿La estamos poniendo toda por obra? ¿Estamos poniendo todo lo que vamos entendiendo? ¿Nuestra vida está cambiando como tiene que cambiar o nos conformamos con lo que el Señor va haciendo? Como se nos va yendo el tiempo, vamos a irnos a Santiago. Bendito el Señor, para ir confirmando lo que hemos hablado. Santiago 3. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Santiago 3. Gloria a Dios. Santiago. Dice la lengua, ¿no? Es lo que hablábamos de la lengua. Amén. El 3. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y vamos a detenernos ahí. Si yo
me hubiese puesto aquí sola, porque a mí se me dio la gana a predicar la palabra, ¿sí? El Señor iba a demandar de mí, porque quien hablaría no sería el Señor, sino que sería yo, ¿sí? Y ustedes tienen que recibir la palabra de Dios, no la mía, ni lo que yo quiero. No puedo yo, y Dios me libre de que algún día me suceda, decir, hoy les voy a predicar tal cosa. Dios me libre, porque yo tengo que venir acá con lo que el Señor nos quiere hablar, tanto a ustedes como a mí. No puedo yo decidir lo que el Señor quiere hablar. Él tiene que decirme lo que quiere hablar y Él tiene que hablar, ¿verdad? Ahora, si en algún momento yo me tuerzo y les enseño algo que no está bien, o hay cosas que yo no les enseñe, ¿de quién va a demandar el Señor? Es de mí. Si yo enseño torcido o no enseño, de mí va a demandar el Señor. Entonces, todo lo que está acá, tengo que enseñar, ¿sí? Y el Señor me puso, y la única confianza que tengo es que Él me da la palabra y me da el discernimiento cada día cuando se lo pido. Porque acá dice que si no, Él demandará de mí, ¿no? Como dijo Pablo, ay de mí si yo no predico, ay de mí, ¿sí? Entonces dice, no se hagan muchos de vosotros maestros, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, la condenación que le espera a alguien que no predica lo que tiene que predicar, que no enseña lo que tiene que enseñar, ¿sí? O que suaviza, o que disuelve, es una condenación muy grande. Dice, porque todos, dice en el 2, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿verdad? Y eso es lo que hablábamos. Dice en el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando nosotros le damos a la lengua, como decía, ay, le da la lengua que habla de los demás, maldice, critica, le da la lengua, ¿verdad? Cuidado con la lengua, ¿no? Entonces, el que habla la palabra de Dios, exacto, es un arma muy peligrosa, como lo dice ahí, puede hacer un incendio muy grande, en donde no mata a uno, sino que mata a muchos. Entonces, si yo algún día predicase lo que a mí se me da la gana, o como a mí se me da la gana, sé lo que me espera, ¿verdad? Entonces, cuanto más aquellos que deciden, porque quieren ser vistos, enseñar. Cuidado, porque las almas son del Señor, no de nosotros. Cuidado. Entonces hay que tener mucho cuidado y ahí lo dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, ¿sí? Sabiendo, dice, que recibiremos mayor condenación. Amén. Vamos a irnos ahora a Santiago 5, y es un poquito más adelante, en el otro marcador, Beatriz. Sí. Y vamos a leer ahí el versículo 12. Contra los ricos y opresores. Sí, pero vamos a leer el versículo 12. Busca el 12 pequeño. Está. Precioso el Señor. Lo encontré. Amén. Pero sobre todo, hermanos míos. Ese mismo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Vieron lo que hablábamos? ¿Sí? Juran por esto, juran por el otro, ¿sí? Necesitan testigos que refuercen lo que está diciendo, que es verdad. Pero acá lo dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. O sea, hablemos con la verdad, seamos sinceros. No podemos mentir, no podemos contaminar, no podemos mentir con nuestra boca, pero no podemos mentir con nuestros hechos. ¿Sí? A nadie. Él nos ve, pero aunque Él nos vea, si nosotros disfrazamos
nuestras apariencias para con los demás, estamos mintiendo, ¿verdad? Entonces dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. O sea que si estamos jurando por una cosa por otra, estamos cayendo en condenación. Y volvemos a lo que le llamaba la atención a Beatriz, ¿no? Eso que dice, de cierto, así hablaba nuestro Señor. De cierto os digo, o sea, la verdad, exacto. Es la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, padre de mentira el diablo y la certeza, la verdad, nuestro Señor Jesucristo y su palabra, ¿sí? Y nosotros, como dice ahí, que tú sí sea sí y que tú no sea no, ¿sí? Esto quiere decir dos cosas. Una cosa, que seamos sinceros, y otras cosas, que seamos cabales, que razonemos las cosas. Yo no puedo decirte hoy que sí y mañana que no y estar... Yo consulto al Señor y tomo mi decisión y en esa me quedo. No me cambio, ¿verdad? No voy, no vengo. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Sí? Como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el hijo viene y le dice, mamá, ¿me compras caramelo? No. Mamá, ¿me compras caramelo? No. Mamá, ¿me compras caramelo? Bueno, toma. Entonces, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Ahí está. Si es sí, es sí. Y tenemos un fundamento y si es no, es no. Te dije que no. Exacto, ¿verdad? Así deben de conducirse los hijos de Dios. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. No fluctuantes, no cambiantes. Porque cada decisión que tomamos tiene que estar fundamentada en que consultamos a nuestro Señor. Si no estamos, que sí, que no, que sí, que no. ¿Y qué estamos mostrando? Exacto. ¿Y la duda? No, es condenada por el Señor. No dudéis, ¿no? Amén. Vamos a cerrar nuestra vida y vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre Santo y poderoso, mi Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos, mi Señor, en toda humildad, Padre Santo, a ir a tu presencia, Señor. Padre bendito, con esta palabra que retumba en nuestros oídos, Señor, hipocresía, mi Señor. Ayúdanos a escudriñarnos, ayúdanos a mirarnos, mi Señor. Ayúdanos a buscar y buscar dentro de nosotros, Señor, para que podamos tener, Padre Santo bendito, la certeza, Señor, de que estamos poniendo por obra, Señor, y si así no fuese, muéstranos, Padre, muéstranos dónde estamos fallándote, Señor. Padre Santo, tú nos has hablado de generación de víboras, mi Señor bendito, Padre, de hipocresía, de falsedad, Padre bendito. Ayúdanos a escudriñar nuestra vida, Señor, y a cambiar, Señor. Y te damos gracias, Padre, gracias, mi Señor, porque aunque nos estás diciendo estas cosas, sabemos que es porque tú nos amas, mi Señor, y nos quieres guiar al arrepentimiento, y quieres que seamos salvos, Señor. Tú nos amas, Padre, gracias te damos, mi Señor. Sigue hablando, sigue dando entendimiento, sigue corrigiéndonos y exhortándonos, Padre, y tengas tu misericordia de nosotros, Padre, que podamos volvernos a ti, tomarnos de ti con toda nuestra fuerza, Señor, para ser sinceros realmente, Señor, para tener esa sincera fidelidad hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Te rogamos que tú estés obrando y bendiciendo a aquellos que no vinieron, Señor, y bendiciendo también a aquellos que escucharán después, mi Señor. Bendice, obra y ministra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.